Hermione busca al profesor Snape para que le informe sobre quién se quedó con las propiedades Prince. Al encontrarlo le dice que es un tema delicado, pero los Prince, al no ser una familia sangre pura originaria de la Bretaña sino de afuera, al quedar sin herederos, y sin tener parentesco con otras casas nobles, los duendes almacenaron el oro entre otras cosas en sus bóvedas, y podría ocuparse en caso de emergencia nacional. Snape observó con atención a Hermione mientras ella fruncía el ceño, claramente indignada por la injusticia del sistema. No estoy de acuerdo con esa práctica, profesor. No tiene sentido que una familia pierda todo solo porque no tienen herederos reconocidos, declaró la Gryffindor con firmeza. Severus dejó escapar un suspiro, cruzando los brazos. Créame, señorita Granger, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero así es como funcionan las leyes mágicas en Gran Bretaña. Sin herederos reconocidos o alianzas con otras familias, todo lo que una casa noble poseía pasa a ser almacenado por los duendes de Gringotts. Supuestamente, estos recursos pueden usarse en caso de emergencia nacional, pero en realidad, hizo una pausa, simplemente quedan ahí, acumulando polvo. Hermione apretó los labios con frustración. Pero, usted es un Prince por sangre. ¿No podría reclamar lo que le pertenece? Snape le dirigió una mirada fría pero calculadora. En teoría, sí. Pero al ser un mestizo y no haber sido criado dentro de la tradición de los Prince, mi derecho a reclamar esa herencia es casi nulo. La sociedad mágica británica es muy estricta en cuanto a la nobleza y la pureza de la sangre, señorita Granger. Para ellos, yo no soy más que un accidente desafortunado en la historia de la familia. Hermione sintió una punzada de indignación. Eso es ridículo. Usted es un mago brillante y sin duda tiene más mérito que muchos sangre pura que no han hecho nada más que existir, espetó con frustración. Severus levantó una ceja, sorprendido por su vehemencia. La meritocracia no es un concepto que las familias nobles de este país valoren demasiado, señorita Granger. Para ellos, el linaje lo es todo. Ella bajó la mirada, claramente molesta. Es injusto. La vida lo es, replicó Severus con sequedad. Pero uno se adapta. Como bien sabe, yo no tuve acceso a esa riqueza ni a las conexiones de la familia Prince. En su lugar, tuve que trabajar desde joven, abrirme camino por mi cuenta. Cometí errores de los cuales aún me arrepiento. Hermione lo miró con renovada comprensión. Era increíble cómo el mundo mágico permitía tantas injusticias por el simple hecho de preservar el statu quo. Si pudiera cambiarlo, murmuró, pensativa. Snape la miró con interés, pero no dijo nada. Era posible que esa niña pudiera lograr lo que muchos no se atrevían a intentar. Le recordaba a Lily. Si encuentra la manera, hágamelo saber, dijo finalmente, con un deje de ironía en su tono. Ahora, ¿algo más o ya puedo continuar con mi trabajo? Hermione asintió lentamente, aún con ideas rondándole la cabeza. No, profesor. Eso era todo. Y con eso, se retiró, con la mente llena de nuevas preguntas. Y posibles soluciones. Repentinamente Granger se detuvo y le preguntó a su maestro si sabe quién escribió los cuentos sobre Harry. Aunque son mera ficción, hay ciertos detalles precisos como su cicatriz, y que vive con los parientes de su madre pero en verdad no lo quieren para nada. Severus se pone meditativo pues no le había prestado atención a eso. Sin embargo, es inquietante que se sepan ciertos detalles que no se deberían saber si es que Harry fue oculto. No lo sé, señorita Hermione, y lo que sí sé es que los Potter tenían un negocio de alfarería. Quizás Harry puede reclamarlo, dice Snape. Hermione, sorprendida por la respuesta, parpadeó un par de veces. ¿Los Potter tenían un negocio de alfarería?, preguntó con curiosidad. Snape asintió con calma, aunque su expresión seguía siendo pensativa. Sí. No muchos lo saben porque con el tiempo la familia Potter se enfocó más en la política y en la industria de pociones, pero hace siglos se dedicaban a la creación de artefactos mágicos de cerámica. Algunos de sus productos aún se encuentran en colecciones privadas. Si Harry quisiera, podría investigar más sobre esa herencia y reclamar lo que le corresponda. Hermione frunció el ceño, cruzándose de brazos. Eso es interesante. Pero aún me preocupa lo de los cuentos sobre él. No tiene sentido que alguien que supuestamente no ha tenido contacto con Harry sepa detalles tan específicos. Severus entrecerró los ojos, claramente incómodo con esa revelación. Es cierto,
Si el niño fue ocultado con los Dursley para protegerlo, entonces esa información no debería estar circulando en los cuentos infantiles. La única explicación es que alguien con acceso a la verdad la haya filtrado. O que el autor haya tenido fuentes inesperadas. Hermione tragó saliva. ¿Cree que el director? Snape la interrumpió con una mirada severa. No acuse sin pruebas, señorita Granger. Pero esto merece ser investigado. Él es uno de los pocos que sabe a dónde estaba Harry, le dice Snape, pero se ahorra decir que fue el director quien lo envió con la hermana de Lily. Ella asintió lentamente. Hablaré con Harry sobre esto. Severus la observó por un momento y luego inclinó levemente la cabeza. Haga lo que crea conveniente, pero con discreción. Hermione se despidió, pero mientras caminaba por los pasillos, su mente bullía con preguntas. ¿Quién estaba detrás de esos cuentos? ¿Y qué más podrían saber sobre Harry que aún no había salido a la luz? Snape caminaba por los pasillos de Hogwarts con su característico porte imponente y su capa ondeando tras él. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada posibilidad. Que Hermione Granger empezara a cuestionar la imagen perfecta de Dumbledore era un desarrollo interesante, y si jugaba bien sus cartas, podría ayudar a Potter a abrir los ojos también. Albus tenía un ejército de ovejas fanáticas a su persona. Pero ahora tenía otro asunto en mente, Selene. La existencia de su hija debía permanecer oculta. Si alguien como Dumbledore lo descubría, la convertiría en otra pieza de su tablero, tal como lo había hecho con Harry. Cuando llegó a la oficina del director, la gárgola guardiana se apartó sin necesidad de una contraseña. Albus lo estaba esperando. Severus, querido muchacho, ¿cómo has estado?, dijo el anciano con su habitual tono afable. Snape se limitó a asentir y tomó asiento frente a él. ¿Alguna novedad importante, director? Dumbledore entrelazó los dedos y lo observó por encima de sus lentes de media luna. Harry ha empezado a hacer preguntas sobre su herencia y su papel en el mundo mágico. Me pregunto, ¿habrá alguien que le haya hablado al respecto? Como si no me espiaras, cabra loca, pensó Snape. Severus mantuvo su expresión impasible. Es natural que el muchacho tenga dudas. Después de todo, ha vivido con Muggles toda su vida, y de repente se encuentra en medio de una sociedad que lo idolatra sin razón aparente. Oh, pero hay una razón, dijo Dumbledore con una sonrisa. Es el niño que vivió. Snape sintió asco ante esas palabras. Y su Lily debe de revolcarse en la tumba por eso mismo. Eso no lo hace más que un niño huérfano con demasiados problemas encima. Dumbledore suspiró, pero no discutió. Pasando a otro tema. Quirrell sigue actuando de manera extraña. Su tono se volvió más serio. Sé que lo vigilas, Severus. ¿Algo nuevo que deba saber? Snape meditó su respuesta. No podía decirle todo lo que sospechaba. Nada concluyente. Aún. Pero lo observo de cerca. El director asintió lentamente. Bien. Sigue con ello. Hay fuerzas en movimiento que aún no comprendemos del todo. Snape se levantó, entendiendo que la reunión había terminado. Pero antes de salir, Dumbledore agregó. Severus. Si alguna vez hay algo que necesites contarme, puedes confiar en mí. Snape se giró levemente, con una mirada impenetrable. Lo tendré en cuenta, director. Y con eso, abandonó la oficina. Mientras descendía por las escaleras, solo tenía un pensamiento en mente: Dumbledore no debía saber sobre Selene. No ahora. No nunca de ser posible. Los gemelos, usando su mapa de los merodeadores, buscan en Hogwarts al responsable del robo de los suministros de Snape y de las bromas hechas. Si bien les divirtió eso, también tenían problemas al ser vistos como los posibles culpables. Selene tuvo suerte más estrategia de moverse cuando ellos no podía ver el mapa, y ahora con sus arañas espías era menos probable. Selene Snape sonrió para sí misma mientras acariciaba el lomo de su fiel serpiente y de Hortensia, el mapa del merodeador. Sí, era una molestia, pero también una herramienta increíblemente útil. Si los gemelos Weasley lo poseían, entonces podría aprovecharse de ellos para encontrar el momento perfecto y tomarlo para sí. Hortensia, dile a las arañas que vigilen a los gemelos, susurró en Parcela su serpiente también. Quiero saber dónde guardan ese mapa. La serpiente siseó en respuesta y desapareció en la oscuridad de su habitación.
Selene se levantó y miró por la ventana. La luna iluminaba Hogwarts, proyectando sombras que bailaban en los pasillos del castillo. Bueno, una ilusión que ella creó para practicar a la verdad, pues no había realmente una ventana con vista afuera, o podría pedirla a la sala de los menesteres que le creara una quizás. Ese mapa podría darme una ventaja increíble. O podría destruirlo para que nadie más lo use. Se quedó pensativa unos segundos. No, destruirlo sería un desperdicio. Lo mejor sería robarlo y modificarlo, quizás algunas medidas de seguridad para que no todos puedan usarlo o ocultarla del rastreo. Mientras tanto, los gemelos Weasley estaban en su habitación, revisando el mapa con interés otra vez, como si eso fuera a hacer aparecer algo. «Hermano, tenemos un problema», dijo Fred, señalando algo en el pergamino encantado. «Sí, hermano, lo veo», respondió George. «Alguien se mueve por los pasillos sin ser detectado en ciertos momentos. Y sabemos que no somos nosotros». «Exacto». Se miraron con complicidad. «Esto se está poniendo interesante». En su mapa aprecia una extraña escritura, la cual eran los nombres sobrepuestos de Quirinus Quirrell, y Tom Sorvolo o Riddle. Los gemelos pensaron que debía ser un hechizo de ocultamiento o algo así que interfería con el mapa, haciendo que la escritura fuera inelegible. Pero otra parte, Selene estaba un paso adelante. Y si todo salía según su plan, muy pronto el mapa dejaría de ser un problema. Y se convertiría en su mayor ventaja. Mientras tanto, Draco quería hablar con el jefe de su casa por las cosas que dijo antes. Señor, él le dice a su padrino que llega a la sala común, y ya se imagina que quiere su ahijado. ¿Deseas saber por qué dije esas cosas? ¿No es así? Y Draco asiente con la cabeza. Pues la verdad. Draco escuchaba con atención, pero no podía evitar fruncir el ceño. Pero, padrino, mi padre siempre dice que los Malfoy tienen poder, que nuestra sangre y riquezas nos mantienen en la cima. Snape lo miró con una expresión fría y calculadora. Tu padre es un hombre astuto, Draco, pero incluso los Malfoy pueden caer si no juegan bien sus cartas, dijo con seriedad. ¿Acaso crees que la familia Black no era poderosa antes de su declive? ¿O que los Lestrange no terminaron en Azkaban por sus malas decisiones? Draco sintió un escalofrío. No le gustaba pensar en esas cosas. Pero los Malfoy son diferentes, insistió, aunque su voz no sonaba tan segura como antes. Dime, Draco, si el ministerio decidiera mañana que tu familia es una amenaza, ¿cuántos de esos amigos de tu padre arriesgarían su posición por defenderlo? Preguntó Snape con calma, pero con un filo cortante en sus palabras. El joven Malfoy abrió la boca para responder, pero se detuvo. Nunca se había hecho esa pregunta. Su padre siempre hablaba de influencia, pero nunca de lo frágil que podía ser esa influencia si se usaba mal. Snape lo vio dudar y decidió aprovechar el momento. La verdadera fortaleza no viene solo de la sangre o del oro, Draco. Viene del conocimiento, de la astucia, de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Apréndelo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Draco asintió lentamente. Por primera vez en su vida, comenzó a cuestionarse lo que siempre había dado por sentado. Severus agrega otras cosas: el actual ministro puede estar en el bolsillo de tu padre, pero a ese lo que le importa es su puesto, por eso es amable con Albus, quien tiene la lengua dorada por la que un Slytherin mataría. Pero si lo ve como una amenaza, destruirá cualquier posibilidad que Albus tome su puesto. Él sin duda se abalanzaría directo al cuello. Recuerda esto, Draco: la ambición no tiene amigos, y la avaricia no tiene límites que la detengan. Draco tragó saliva. Nunca había pensado en Fudge de esa manera. Su padre hablaba de él como si fuera un político fácil de manejar, alguien que haría lo que los Malfoy quisieran con unas pocas donaciones bien colocadas. Pero lo que su padrino decía tenía sentido. Demasiadas personas querían poder, y Cornelius Fudge no sería la excepción. ¿Entonces crees que, si se siente amenazado, podría traicionar a mi padre?, preguntó Draco con cautela. Snape dejó escapar una risa seca. No podría, Draco. Lo hará. Es solo cuestión de tiempo y conveniencia. No es necesario que los Malfoy fueran una amenaza. Si tiene algo que ganar, les atacará. El joven Malfoy sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había crecido creyendo que su familia estaba en la cima del mundo mágico, pero ahora su padrino le estaba mostrando otra cara de la realidad. La política mágica no era un juego limpio,
y aquellos que parecían aliados podían convertirse en enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó finalmente, con una mezcla de inseguridad y determinación en su voz. Snape lo observó en silencio por un momento antes de responder. Aprender. Observar. No creas que por ser un Malfoy tienes garantizado el éxito. Usa tu astucia, mide tus palabras y, sobre todo, nunca confíes ciegamente en nadie. Draco asintió lentamente. Había mucho que pensar, mucho que procesar. Pero una cosa era segura, su padrino le estaba enseñando algo que su padre nunca le había dicho. Y eso significaba que debía prestarle atención. Mientras tanto en la oficina del directo luego que Severus se fue, Dumbledore contempló los fragmentos de la piedra con una mirada severa, sus dedos arrugados recorriendo la superficie rojiza y brillante de los trozos rotos. Aunque la piedra estaba rota no fue destruida, aún emanaba una ligera energía, un vestigio de su antiguo poder que con el paso del tiempo, y los usos que se le dio fue mermando. El anciano director suspiró. Nicolas Flamel había accedido a destruirla, convencido por los argumentos de su viejo amigo, pero alguien astuto y peligroso, había logrado romper la piedra filosofal, y hacerse con estos fragmentos para desaparecer por completo. Fue una apuesta segura lograr robar parte de la piedra, y no toda cuando no se podía, pensó Albus. Nunca pensó que alguien haría eso o más bien si se podría dividir la piedra filosofal. ¿Quién? Esa era la pregunta que le carcomía. La lista de sospechosos era corta. Quirrell podría ser uno, últimamente no actuaba como de costumbre, o más bien el principal sospechoso, Voldemort. Había intentado robarla antes, pero este ataque era diferente. Más preciso. Más calculado. No era la obra de un simple sirviente desesperado. Era alguien que sabía lo que hacía. ¿Severus? No. Él nunca intentaría algo así. La posibilidad de que alguien dentro del castillo estuviera involucrado le resultaba inquietante. Hogwarts era su dominio, su fortaleza, su tablero de ajedrez donde cada pieza estaba colocada con precisión. Si alguien había burlado sus medidas de seguridad, significaba que había un jugador desconocido en la partida. El anciano se levantó de su silla y caminó lentamente por su despacho, sus pensamientos girando en torno a una sola cuestión. ¿Qué harían con estos fragmentos? Si bien ya no era una piedra filosofal total, aún conservaban una fracción de su esencia. Podrían ser utilizados en rituales oscuros, en experimentos alquímicos, en la creación de objetos malditos. O, lo que era más peligroso, podrían ser la clave para restaurar su poder original si caían en las manos correctas. Dumbledore apretó los labios. Más piedras filosofales era una gran amenaza. Debía averiguarlo. Y rápido. ¿Por qué? Las cosas no salían como lo planeado. Desde varios frentes han aparecido variables inesperadas a su plan. Albus suspira. No poder destruir la piedra en su totalidad era inaceptable. Cualquiera que tuviera ese poder en sus manos era un peligro y él ya estaba viejo. Ahora Harry y Severus estaban teniendo una reelección no tan conflictiva. Era inaceptable. Su padre James nunca aceptaría tal trato con un Slytherin. Fawkes entonó una melodía melancólica, su canto llenando el despacho con una calidez reconfortante. Albus extendió una mano, acariciando las suaves plumas del ave. «Gracias, viejo amigo», murmuró con un suspiro. Su mente volvía, una y otra vez, a los hilos de su intrincado plan que comenzaban a enredarse en direcciones inesperadas. Todo estaba fuera de control. Harry no debía saber demasiado, no todavía. El chico tenía que crecer bajo su guía, ser una pieza clave en la batalla contra Voldemort cuando llegara el momento. Pero ahora estaba preguntando sobre política, herencias, matrimonios arreglados. Severus, su espía más útil, en lugar de menospreciarlo como debía, estaba entablando una relación con él. Eso no debía pasar. James Potter jamás habría permitido tal cercanía con un Slytherin. Harry debía seguir ese mismo camino, debía ver en Severus lo que su padre vio, un enemigo, no un mentor. ¿Y quién demonios estaba moviendo piezas en su castillo sin su conocimiento? Las bromas, los robos, la interferencia en la seguridad de la piedra filosofal. Había alguien más en Hogwarts, alguien peligroso y meticuloso, alguien que se le escapaba de las manos. Y eso era inaceptable. Dumbledore cerró los ojos y tomó aire. Debía tomar medidas. No podía perder el control. No podía permitirse más sorpresas.
La hija de Snape pensaba ahora en la mayor dificultad de su red de espionaje, lo que era irónicamente tejer una telaraña, pues sus arañas espías podían comunicarse entre sí tocando redes entrelazadas, pero la limpieza de los elfos domésticos era buena. Y se le ocurrió que debía de ponerlas donde no se prestaba mucha o nada de atención, en el techo detrás de cuadros, pero haciendo uso de hilos largos y solitarios que no llamarían la atención si los humanos usaban un sistema así con sus teléfonos fijos y computadoras. También podría serle útil a las arañas sin tener que cubrir todo. Selene sonrió mientras observaba a Hortensia y a sus arañas tejer con precisión lo que ella ordenó. La clave no era la cantidad, sino la estrategia. No podemos evitar que los elfos limpien, pero podemos adaptarnos a su rutina, susurró, mientras su serpiente familiar se enroscaba en su muñeca, observando el proceso con sus ojos fríos y calculadores. Hortensia movió sus patas con rapidez, guiando a sus hermanas más pequeñas. En lugar de formar telarañas grandes y visibles, empezaron a trazar hilos delgados, casi invisibles, conectando puntos estratégicos del castillo. Los techos de los pasillos, las esquinas de los marcos de los cuadros, debajo de ciertas mesas en la biblioteca. Puntos que los humanos ignoraban, donde el polvo rara vez se acumulaba, pero donde sus hilos podían permanecer intactos. «Listo», anunció Hortensia, mientras tocaba con sus patas una de las redes recién colocadas. La vibración se propagó hasta otra araña en un corredor lejano. El sistema funcionaba. Selene sonrió satisfecha. Perfecto. Ahora no solo escucharemos, también sabremos quién y cuándo se mueve por el castillo. El juego se volvía más interesante. Entonces el sistema le alertó de una nueva misión en la cual debía nadar en el lago negro y obtener un tentáculo del calamar o capturar a una criatura con tentáculos para hacer un ritual y ganar un hechizo que haría aparecer tentáculos de portales. La Snape levantó una ceja. ¿De verdad tengo que hacer eso? Sí, fue la respuesta del sistema. Bueno, mientras que no se vaya esto por lo raro e inapropiado como la realización del fetiche de un otaku por los tentáculos, Selene pensó cómo podrían servirle convocar tentáculos. Bueno, al fin usaré ese traje tipo buzo de piel de slime, lo cual le daba propiedades especiales como un camuflaje semejante al de los camaleones, impermeabilidad como aislamiento térmico. Era un material resistente, después de todo estaba hecho de piel de un monstruo, dijo para sí misma Selene. Ese traje era de color verde y de cuerpo completo. Lo compro, recordando la parte del cáliz de fuego donde los campeones tendría que rescatar rehenes. Las aguas eran frías y había cosas con dientes. Ese traje podría protegerle un poco de la baja temperatura y de las mordidas si algún día tenía que nadar ahí, y hoy era ese día, así que se fue volando al lago negro para obtener lo pedido por el sistema. Selene suspiró, mirando la superficie oscura del lago negro desde la orilla. Cuando caminó hacia el lago metió los pies, y el traje comenzó a cambiar, viéndose como gelatinoso, y del mismo color del agua. Lo malo era que no le cubría la cabeza. ¿Debería usar su sigilo al final para ocultarse, pero funcionaría bajo el agua? Se preguntaba, y creó una gran burbuja parecida a una pecera que rodeaba su cabeza. ¿Por qué tiene que ser algo con tentáculos?, murmuró con resignación. Hortensia, su fiel araña, le acompañó hasta la orilla. Debido a lo frío del ambiente, su serpiente debió permanecer en el castillo, observando con sus múltiples ojos la acromantula. El sistema lo exige, respondió la voz metálica y sin emoción en su mente. Selene rodó los ojos. Convocar tentáculos de portales. No sonaba mal. Dependiendo de cómo funcionara, podría usarlos para atacar, inmovilizar o incluso como medio de transporte. Bueno, si voy a hacer esto, más vale que valga la pena, dijo antes de lanzarse al lago. El agua estaba fría, pero la adrenalina la mantenía alerta. El calamar gigante no era una criatura hostil, pero tampoco iba a dejarse cortar un tentáculo tan fácilmente. Mientras se sumergía más profundo, vio sombras moviéndose en la distancia. Podría intentar buscar otra criatura con tentáculos en lugar de arriesgarse con el calamar. Aunque la idea de luchar contra una criatura desconocida no era mucho mejor. El problema era cómo hacerlo sin atraer la atención del calamar o de algo peor en las profundidades. El frío la envolvió de inmediato, pero gracias al traje y a un leve hechizo térmico, pudo soportarlo. Sus movimientos eran ágiles, y pronto se adentró cada vez más en las profundidades del lago, donde la luz comenzaba a desvanecerse. A su alrededor, peces plateados se movían con rapidez, evitando su presencia. Más abajo,
La vegetación acuática se mecía con la corriente, creando sombras inquietantes. Bien, ahora a buscar un tentáculo, pensó Selene, nadando más profundo. Sabía que el calamar gigante solía estar en las zonas más hondas, pero si tenía suerte, quizás podría encontrar algún tentáculo desprendido, quizás la suerte le sonriera otra vez. Prefería no cortarle uno directamente, no quería enemistarse con semejante criatura. Sin embargo, mientras exploraba, notó un movimiento en la distancia. Algo grande se acercaba. Se escondió tras unas rocas y esperó. ¿Sería el calamar gigante? ¿O algo más? Selene nadó, dejando que su traje de piel de slime hiciera su magia. El material se adaptaba al entorno, volviéndose casi invisible en el agua. Su casco burbuja le permitía respirar sin problemas, aunque tenía que moverse con cuidado para no llamar la atención de criaturas hostiles. Avanzó entre algas y formaciones rocosas, sus ojos escaneaban la oscuridad del lago en busca de su objetivo. No quería enfrentarse a algo posiblemente mortal para ella. De repente, su instinto la alertó. Algo se movía en las sombras. Selene se detuvo y activó su camuflaje al máximo. Una silueta enorme apareció entre las aguas turbias. Su corazón latía rápido mientras observaba. No era el calamar gigante, sino varias criaturas más pequeñas que estaban en grupo, pero con tentáculos cada una. ¿Un Grindylow? ¿O algo peor? No eran Grindylow ahora que podía verlos mejor. Selene se preparó. Si debía capturar a una criatura con tentáculos en lugar de cortar uno, tal vez esa fuera su mejor oportunidad. Un grupo de ellos, eso era un problema, pues atacarían todos luego de hacer su movimiento, pero entonces pensó, y se adentró un poco en unas algas, y extendió sus manos usando su magia de viento más la combinación del embrujo e bublio. Disparó varias burbujas a los Grindylow, atrapando una buena cantidad de ellos que se elevaron rápidamente mientras los pequeños monstruos le echaban por salir de ellas, pues se estaban ahogando, y el calamar llegó poco después. El calamar gigante emergió de las profundidades del lago, atraído por la conmoción. Sus enormes ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y molestia mientras observaba a los Grindylows atrapados en las burbujas. Selene, aún oculta entre las algas, contuvo la respiración instintivamente. No quería que el calamar la notara todavía. Los Grindylows atrapados pataleaban, por decirlo de algún modo, y arañaban desesperados dentro de sus prisiones burbujeantes. Sus chillidos burbujeantes vibraban en el agua. El calamar agitó sus tentáculos, tanteando el área como si intentara comprender la situación. Selene vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, usó un hechizo de corte preciso y silencioso, apuntando a un tentáculo más pequeño del calamar. Su magia hizo el trabajo sin causar una herida grave, logrando que un fragmento se desprendiera y cayera suavemente en el agua. Antes de que la criatura gigante se percatara, Selene con su camuflaje al máximo y retrocedió con su preciada recompensa. El calamar, confundido por la falta de agresores, decidió dedicarse a liberar a los Grindylows en lugar de perseguir una amenaza invisible. Selene, con su misión cumplida, nadó sigilosamente hacia la orilla, sujetando el tentáculo con satisfacción. Ahora podía hacer el ritual y obtener su nuevo hechizo. La joven Snape salió del lago siendo felicitada por Hortensia. Bien hecho, señorita Selene, la cual no perdió tiempo, y solicitó al sistema qué hacer con lo obtenido. A veces solo cumplir la misión era suficiente para obtener el premio, y otras se debía realizar un ritual o algo parecido. Convierte en pulpa el trozo de tentáculo del calamar, y uno de los cuerpos de los Grindylows, luego dibuja un círculo con eso y ponte en el centro, cosa que Selene hace y repite las palabras que el sistema pronuncia. Repentinamente el cabello de la Snape se volvió tentáculos, cosa que la asustó. Selene sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando su cabello se transformó en largos y flexibles tentáculos. —¿Qué demonios? —exclamó, tocándose la cabeza con pánico. Los tentáculos se movían por sí solos, como si tuvieran mente propia, explorando el aire a su alrededor. Hortensia, la araña, la observaba con una mezcla de asombro y diversión. —Felicidades, señorita Selene. Parece que ha adquirido una nueva habilidad. —Eso no me consuela —protestó ella, intentando calmar los movimientos de sus tentáculos, pero cada vez que se agitaba, ellos lo hacían también. El sistema sonó en su mente. Habilidad adquirida, tentáculos del vacío.
Puedes invocar tentáculos desde portales o convertir temporalmente tu cabello en tentáculos. Control avanzado con práctica. Selene suspiró. No era lo peor que podía pasar, pero definitivamente no era lo que esperaba. Se concentró, intentando deshacer la transformación, y poco a poco, los tentáculos se encogieron hasta volver a ser su cabello normal. Al menos puedo esconderlo, murmuró. Hortensia caminó sobre su hombro, mirándola con sus múltiples ojos. Si le sirve de consuelo, señorita, creo que se verá muy aterradora si usa eso en combate. Selene sonrió con picardía. Bueno, tal vez pueda sacarle provecho. Selene se concentró y pudo controlar de a poco sus nuevas extremidades haciéndolas aparecer nuevamente, pero Hortensia le advirtió que algo llegaba volando, lo cual puso frenéticos a los tentáculos de Selene, que sujetaron unas ramas por un pensamiento fugaz que tuvo. Selene se aferró a las ramas con sus tentáculos, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. El fénix de Dumbledore revoloteaba cerca, emitiendo un trino suave pero insistente, como si intentara detectar algo oculto. Entonces, el anciano mago llegó al borde del lago con su horrible túnica ondeando levemente por la brisa. Sus ojos azules se clavaron en el bosque, exactamente en su dirección. «Maldición, me vio». Selene reprimió un gruñido, sus tentáculos rompieron algunas ramas por accidente, y en un acto reflejo se las arrojaron a Dumbledore. «Oh», exclamó el director, sorprendido, levantando su varita y desviando los proyectiles con un hechizo protector. El fénix batió sus alas con fuerza, soltando un canto más agudo. «Hora de irme». Selene extendió sus tentáculos negros y se lanzó al aire, esquivando las ramas restantes y ganando altura rápidamente. «Fawkes, detén a lo que sea que está huyendo», ordenó Dumbledore. El fénix salió disparado tras ella, sus plumas doradas brillando en la luz de la luna. «No quiero pelear con un pollo mágico». Pero no tenía intención de ser atrapada. Concentrándose en su nueva habilidad, Selene extendió un portal oscuro a su lado y emergieron tentáculos espectrales, retorciéndose en el aire. Fawkes trató de esquivarlos, pero uno de los tentáculos lo atrapó momentáneamente del ala, haciéndolo girar en el aire. «Funciona». Aprovechando la distracción, Selene se sumergió en la espesura del bosque, desapareciendo en la oscuridad. Pero Fawkes no sería vencido tan fácilmente y regresa envuelto en llamas. Selene no sabía si sus tentáculos eran resistentes al fuego o terminaría como una antorcha humana. Recordó su varita de onix negro que sacó de su almacén dimensional, y dispara una flama azul de la cual apareció un fénix negro como una noche sin estrellas cuyas garras apuntaron a su contraparte brillante. Fawkes apenas pudo bloquear con sus propias garras mientras Albus vio la escena con asombro, finalizando la persecución, pues una explosión de fuego de los fénix le hizo levantar un escudo. Selene voló hacia atrás rápidamente, alejándose del estallido de llamas doradas y azules que iluminaban el bosque al chocar al mismo tiempo. Sus tentáculos se erizaron, listos para reaccionar si Fawkes intentaba algo más. El fénix negro aulló con un tono profundo, su fuego azul chisporroteaba como brasas frías, mientras el fénix dorado batía sus alas, lanzando una nueva llamarada purificadora. Albus levantó su varita y creó un escudo protector para evitar que el choque de energías incendiara los árboles. Un fuego forestal no debía de pasar. Eso no es magia común. El anciano observó con una mezcla de sorpresa y cautela, preguntándose quién había invocado tal criatura. El fuego azul no era propio de los fénix, ni siquiera de la magia oscura. Selene maldijo en su mente. No puedo permitirme una pelea con Dumbledore aquí. «Basta», exclamó, haciéndose escuchar por encima del crepitar de las llamas. El fénix negro emitió un chillido y se lanzó en picada, dejando tras de sí un rastro de cenizas azules antes de desvanecerse en una llamarada azulada. Fawkes aún revoloteaba en el aire, pero al ver que su oponente había desaparecido, simplemente se posó en el hombro del director. Dumbledore miró en dirección a donde Selene se fue, pero no dijo nada. Sus ojos azul claro brillaban con un entendimiento inquietante. «No todas las sombras son malignas», susurró, como si hablara para sí mismo. «Pero esa cosa quizás no sea algo natural». Selene apretó los dientes y retrocedió más en la oscuridad del bosque, lista para desaparecer. «Nos volveremos a ver», declaró el anciano con serenidad. Quien se marchó por su lado.
Ella agradeció que las nubes taparon la luz de la luna, y así su silueta no fue fácilmente vista. Dumbledore se fue a la cabaña de Hagrid para saber si sabía algo del Fénix Negro o de una criatura terrestre con tentáculos negros que se movía entre los árboles. El semigigante le dijo que no, y estaba muy interesado en saber qué eran. Mientras Selene regresaba al castillo a la distancia vio un dementor. Oh no, ella pensó, pero era su padre que volaba sin escoba usando el truco de Voldemort. Severus entrecerraba los ojos pues no sabía qué veía, y su hija se fue por otro lado. Snape dudó si seguir a la criatura. Selene se internó en el bosque con rapidez, su respiración agitada mientras sus tentáculos se aferraban a las ramas, y la impulsaban hacia adelante con movimientos fluidos. No podía arriesgarse a que su padre la viera en ese estado. ¿Desde cuándo puede volar así?, ella se preguntó. Sabía que Voldemort inventó ese truco y se apoderó de otros. Mientras tanto, Severus Snape flotaba en el aire, su túnica negra ondeando con la brisa nocturna. Había visto algo, pero no estaba seguro de qué. No era un dementor, pero... ¿su forma? ¿Tentáculos? La idea lo inquietó. ¿Una criatura mágica desconocida dentro del castillo? ¿O quizás algo mucho peor? Apretó su varita con más fuerza. Si era necesario, haría una investigación personal. Pero la criatura ya se había desvanecido en la oscuridad del bosque. Para Selene volver al castillo no era una opción en ese momento, así que entró a su pocket para pasar la noche, pero aunque hizo aparecer una cómoda habitación en él, la adrenalina con el susto que se dio le quitaron el sueño, así que decidió entrenar sus, como decirlo, tentáculos capilares hasta cansarse. Era eso o pensar cómo casi pudo ser atrapada por Albus o su por propio padre, lo cual no sería tan malo esto último. Se durmió con el tiempo y una vez despierta se fue a Hogwarts. Selene aterrizó suavemente en un pasillo poco transitado de Hogwarts, asegurándose de que nadie la viera con su sigilo. Caminó con calma. Mientras avanzaba, escuchó a algunos estudiantes hablando en voz baja. Dicen que Hagrid no tiene idea de qué fue, pero que parecía un monstruo con tentáculos negros. Tal vez era un basilisco mutante o un demonio de la oscuridad. O una nueva criatura mágica aún no documentada, agregó una chica de Ravenclaw con emoción. Selene tuvo que contener una risa sarcástica. Oh, sí, una criatura mágica no documentada. Y resulta que soy yo. Lo preocupante era que Dumbledore y Snape también la habían visto, si bien pensaron que era algo no humano por lo que escucho. Tengo que ser más cuidadosa. Si siguen investigando, tarde o temprano conectarán los puntos. Y no puedo permitirlo. Suspiró y siguió caminando. Había muchas cosas en su lista de prioridades, pero ahora tendría que agregar una más: desviar la atención de su pequeña aventura en el bosque. Dumbledore dio una advertencia a todos los estudiantes de no ir al bosque prohibido, y cualquiera que lo hiciera sería castigado con la pérdida inmediata de 100 puntos para su casa, y una semana de castigo. Luego ordenó una reunión con los profesores, a los cuales contó que al parecer alguien realizó un ritual de sangre, y convocó algún tipo de criatura o entidad, lo cual les alarmó. El solo hecho que se hizo un ritual prohibido ya era malo y ahora una criatura desconocida era inaceptable. En la sala de profesores, la tensión era palpable. McGonagall fruncía el ceño con severidad, Flitwick tamborileaba los dedos contra la mesa, y Snape, con los brazos cruzados, mantenía su expresión inescrutable mientras escuchaba a Dumbledore. Si alguien dentro del castillo está realizando rituales prohibidos, debemos encontrarlo cuanto antes, declaró el director con gravedad. No podemos permitir que una entidad desconocida ronde libremente en los terrenos de Hogwarts. Sprout pareció preocupada. ¿Y si es un estudiante? ¿Un alumno lo suficientemente talentoso como para realizar algo así? Snape entrecerró los ojos. Si fuera un estudiante, necesitaría conocimientos avanzados y recursos difíciles de conseguir. No es algo que cualquiera pueda hacer, a menos que tenga un guía o acceso a información prohibida. McGonagall asintió con seriedad. Lo que me preocupa es la posibilidad de que Voldemort esté detrás de esto. Dumbledore no respondió de inmediato. Sabía que Voldemort no toleraría otra entidad rival en su juego de ajedrez. Mientras tanto, ahí mismo junto a los profesores, Voldemort también reflexionaba sobre lo ocurrido. ¿Quién se atreve a invocar fuerzas desconocidas dentro de mi propio terreno de caza? ¿Alguien más que ansía poder? ¿Un posible nuevo enemigo?
No le gustaba. Si algo había aprendido a lo largo de los años era que cualquier jugador inesperado en el tablero podía resultar una amenaza. O una oportunidad. Algunos profesores se retiraron a hacer sus tareas, otros no. Quirrell se miró al espejo de su habitación con el rostro pálido y ojeroso. Las dudas lo carcomían. ¿Cómo llegué a esto? Pensó con amargura. Antes era un profesor insignificante. ¿Y ahora? ¿Qué soy? ¿Un sirviente? ¿Una marioneta? Pero no había escapatoria. La voz de Voldemort en su cabeza era constante, susurrante y venenosa. No olvides, Quirrell. Yo te di poder. Yo te hice más fuerte. Sin mí, serías un inútil. Quirrell cerró los ojos y respiró hondo. Ya no era dueño de sí mismo. Mientras tanto, en la biblioteca de Hogwarts. Hermione pasaba las páginas rápidamente, frustrada por no encontrar nada sobre una criatura como la que había sido vista en el bosque. Nada. Absolutamente nada, dijo en voz baja, golpeando el libro con el dorso de la mano. Tal vez no estamos buscando bien, murmuró Ron bostezando. Podría ser un animal raro o un fantasma. Harry no los escuchaba. Seguía absorto en otro tema. Selene. ¿Quién es realmente? ¿Cómo sabía sobre mí? ¿Qué quiere? Sus pensamientos lo llevaron a una idea repentina. Voy a leer sobre mi familia. ¿Qué? Preguntaron Hermione y Ron al mismo tiempo. Tal vez ahí encuentre algo útil. Siempre fuimos Gryffindor, ¿cierto? Quizás haya algún detalle que me ayude. Hermione lo observó con curiosidad. ¿Y qué esperas encontrar? Harry no estaba seguro, pero su instinto le decía que Selene no había aparecido en su vida por casualidad. ¿Qué tal si pertenecía a una familia dañado por los Potter en el pasado? Busco y busco, nada encontró. Harry cerró el libro con un chasquido seco. La idea de que su familia siempre hubiera estado en Gryffindor lo incomodaba. Se sentía predestinado, como si nunca hubiera tenido opción. Así que, las familias enseñan a sus hijos que deben ir a cierta casa, murmuró, sin mirar a Ron ni a Hermione. Ron asintió. Sí, los Malfoy son un ejemplo. También los Black, aunque Sirius rompió la tradición y lo echaron de la familia. En su época fue todo un escándalo, si bien al final se volvió un fiel seguidor del que no debe ser nombrado, dijo Ron con temor. Hermione frunció el ceño. Se sorprendió al ver que Ron sabía de ciertas cosas. Es una práctica arcaica. Es como si las casas fueran más importantes que la persona. Harry sintió un escalofrío. ¿Y si mi padre hubiera sido igual? Si hubiera elegido Slytherin, ¿me habría rechazado? No quería pensarlo. Cerró los ojos un momento, luego sacudió la cabeza y apartó la idea. No importa. Da igual en qué casa hayan estado los Potter antes. Lo que importa es quién soy yo ahora. Ron sonrió. Exacto, tío. Eres Harry, el mejor buscador de Gryffindor. Harry forzó una sonrisa, pero en su mente aún resonaba la duda. Un nudo se formó en el estómago de Harry. Si mi padre era como Dudley, ¿eso significa que yo también podría ser así? La idea le revolvía el estómago. James Potter y sus amigos se burlaban de Snape, lo humillaban, lo acosaban. Harry pensó en todas las veces que Dudley y sus amigos lo empujaron, lo insultaron, lo persiguieron. Si su padre lo hubiera tratado así, ¿qué hubiera hecho él? ¿Hubiera sido como la tía Petunia, celebrando cada golpe? ¿O como la profesora McGonagall, haciéndose la ciega cuando algo injusto pasaba? Según lo que aprendió de los recuerdos de Snape. Harry, ¿estás bien? Preguntó Hermione con suavidad. Ron lo miraba confundido, pero Hermione tenía esa expresión preocupada que ponía cuando sabía que algo no estaba bien. Estoy bien, mintió Harry, apartando la mirada. No, no estaba bien, declara Hermione preocupada. Porque en ese momento, en lo más profundo de su mente, Harry se preguntó si quería ser como su padre, o si prefería ser alguien completamente distinto. El último Potter decidió pensar en otra cosa. Selene parecía saber varias cosas que ellos ignoraban. ¿Sería posible hablar con ella? Hermione, ¿crees que Selene nos vigila?, pregunta Harry. Eso parece, ella le respondió. Quizás podríamos dejarle un mensaje y ver si responde. Granger medita lo dicho y le parece buena idea, pero Ron no cree que sea muy prudente, pues esa sabe mucho de ellos mientras no saben nada de ella,
Y bueno, parece ser una bruja oscura y eso es malo. No lo sé, Ron, dijo Hermione, pensativa. Oscura o no, nos salvó la vida a Harry y a mí. Y a como dijiste parece saber más de lo que creemos. Si supiera algo peligroso sobre nosotros, ya lo habría usado en nuestra contra. Ron no parecía convencido, pero Harry estaba decidido. Dejemos un mensaje, dijo. No sabemos si nos está vigilando o cómo lo hace, pero si nos observa, se dará cuenta. ¿Dónde lo dejamos?, preguntó Hermione. Harry miró a su alrededor. Estaban en la sala común de Gryffindor, pero era demasiado arriesgado dejar algo ahí. La biblioteca, sugirió. Es un lugar seguro y no levantará sospechas si dejamos una nota entre los libros. ¿Y qué escribimos?, preguntó Ron, todavía escéptico. Hermione sacó un pergamino y escribió con letra elegante. Sabemos que nos observas. Queremos respuestas. Si estás dispuesta a hablar, danos una señal. Luego miró a Harry y Ron, esperando su aprobación. Eso debería bastar, dijo Harry. Ron suspiró, todavía inseguro, pero no protestó. Ahora solo quedaba esperar. Y ver si Selene respondería. Las arañas espías de Selene había visto y escuchado todo, así que le informaron a su líder Hortensia, quien se lo contó a Selene Snape, la cual decidió tomar un poco de su fórmula de invisibilidad, y dejó su ropa visible en la sala de los muchos usos para ir al cuarto de Harry en la Torre Gryffindor. Solo tenía que caminar o flotar un poco, y esperar a que alguien dijera la clave, pues no la sabía, y aunque la supiera la dama gorda podría alertar sobre alguien invisible. Espero y logro entrar para ir al cuarto de Harry dejando una nota escrita con el papel y tinta propiedad de Harry que había en el cuarto. Harry llegó a su habitación tarde aquella noche, con la mente aún revuelta por la conversación con Hermione y Ron. Al cerrar la puerta, notó que algo estaba fuera de lugar en su escritorio. Una nota. Escrita con su propia tinta y papel. Su corazón dio un brinco mientras la tomaba, y leía las palabras escritas con una caligrafía elegante y precisa. Si buscas respuestas, primero debes hacer las preguntas correctas. No confíes en todo lo que te han contado. Nos veremos pronto. Harry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Selene había estado en su habitación. Había entrado sin que nadie la viera, sin dejar rastro. Solo una advertencia. Y la promesa de que se verían. El compañero Weasley de Harry entró, y lo vio leer una nota de una forma muy notoria. ¿Qué pasa? Él preguntó. Es una nota de Selene, respondió Harry, lo cual hizo palidecer a Ron. Pero como entro acá, dijo asustado. No lo sé. Y Harry sale del cuarto. ¿A dónde vas?, pregunta Ron. Tengo que avisarle a Hermione. Como ningún chico podía subir las escaleras, él solicitó ayuda a otras Gryffindor que le pasaron el mensaje a Granger, que preguntó qué pasaba, y Harry le contó sobre la nota que encontró. Hermione tomó la nota con cautela, leyéndola varias veces mientras Ron caminaba nervioso de un lado a otro. Esto no me gusta, dijo Ron con el ceño fruncido. ¿Cómo pudo entrar aquí sin que nadie la viera? Eso es escalofriante. No lo sé, respondió Hermione, aún observando la nota. Pero tienes razón, Ron. Esto no es solo una respuesta. Es una declaración de intenciones. Harry cruzó los brazos, sintiendo un extraño cosquilleo en la nuca. Lo sé. Y eso significa que, tarde o temprano, Selene vendrá a buscarme. Hermione lo miró con seriedad. No solo eso, Harry. Si ha entrado aquí sin problemas y ha dejado esta nota, significa que ya nos está observando de cerca. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere de ti? Selene, invisible, susurró a Harry en la biblioteca. Hola, Harry. Harry giró, buscando la fuente de la voz, pero no vio a nadie. ¿Selene?, murmuró. Sus ojos recorrían la biblioteca en busca de la dueña de la voz. ¿Dónde estás?, susurró entre dientes. No importa eso ahora, respondió Selene con tono calmado. No te muevas, no queremos llamar la atención innecesariamente, advirtió Selene. ¿Quieres saber por qué vives con Petunia? Eso se debe a una protección de sangre que solo funciona entre parientes consanguíneos. Sin embargo, esta protección no es tan sólida, ya que Petunia te guarda rencor debido a los celos hacia su hermana. Petunia te odia, en pocas palabras, siempre lo ha hecho. Si el sacrificio de tu madre fue tan poderoso, ¿por qué sigues sufriendo con los Dursley? Harry apretó los puños.
¿Qué quieres decir? Que la protección de sangre no es perfecta. Albus solo te dejó ahí porque le convenía. Debes investigar por tu cuenta y sabrás si digo la verdad o no. Harry sintió que su corazón latía con fuerza. Además, Voldemort no murió por completo. Harry sintió un escalofrío al escuchar esto último. ¿Qué quieres decir con que no murió por completo? Preguntó en voz baja. Ya miraste a los fantasmas que hay en el castillo, no es así. Voldemort se parece a ellos, no tiene un cuerpo físico pero no está del todo muerto. Harry asimiló la información, comprendiendo la magnitud del peligro que aún acechaba. ¿Por qué debería confiar en ti? Ni siquiera sé quién eres realmente. Selene rió suavemente, su voz parecía provenir de distintos puntos a la vez. Eso es cierto. Pero también sabes que te he dicho la verdad hasta ahora. Piensa en lo que te dije sobre la protección de sangre. A la verdad, para mantenerlas activas solo necesitarías estar ahí 1 hora cada mes según leí por ahí o derramar algo de tu sangre, una gota sería suficiente. Antes de que Harry pudiera responder, sintió una ligera brisa y supo que Selene se había marchado, dejándolo con más preguntas que respuestas. El viento frío se colaba por las grietas del castillo, mientras Selene Snape se había marchado no muy lejos. La joven bruja, de pálida tez y mirada penetrante, esperaba en las sombras del corredor desierto. Harry Potter. Recordaba su voz, una mezcla de urgencia y frialdad, que detenía a Harry en seco. Algo le decía que la escuchara, su tono tan bajo que era casi un susurro le advirtió y reveló mucho, un espejo que muestra lo que más desea tu corazón, pero puede atraparte en ilusiones hasta olvidar lo real. No pases mucho tiempo ante él. Y hay algo más. No confíes ciegamente en Dumbledore. No mires directamente a sus ojos. Puede escarbar en tu mente, encontrar tus pensamientos más profundos. Necesitaba en alguien en quien confiar. Una pausa, mientras algo titilaba en su mirada. Confiar en Severus. No es perfecto, pero entiende los peligros que he enfrentado más que nadie aquí. Hagrid. Aunque tenga un buen corazón, a veces su torpeza puede traer consecuencias graves. Y su jefa de casa es muy fiel al director. Harry sintió un nudo en el estómago, cargado con la incertidumbre de las advertencias de Selene.